Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy estaremos conversando con el colega parlamentario Saúl Ortega, quien es el jefe de la delegación venezolana ante el Parlamento de Mercosur, el Parlasur, y además tiene una dilatada trayectoria en asuntos internacionales, no solo desde el punto de vista parlamentario, sino también dentro de nuestras organizaciones políticas. Bienvenido, Saúl, a Desenlaces. En este momento trascendental, cuando la derecha reaccionaria pareciera que se juega todo para arrebatar el sueño, el futuro y la esperanza, pero los pueblos y los gobiernos progresistas seguimos avanzando. Y en ese sentido, el hijo de Chávez, el canciller de Chávez, el compañero presidente Nicolás Maduro, el 9 de diciembre, estuvo en la instalación del Congreso Mundial de los Pueblos ante el impacto de la crisis producto de la acción del imperialismo y se le suma la pandemia. Hay una situación bien crítica en lo político, en lo económico y en lo social, y este Congreso Mundial de los Pueblos viene a presentarse como un bálsamo. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Saúl? Bueno, antes que todo, gracias, Pedro, por la invitación. Mira, sería importante que quienes nos están escuchando hoy pudiesen observar que el mundo está dando marchas y contramarchas, ¿no? Y a veces ocurren tantos eventos que nosotros no nos da tiempo ni de percibir el momento político. Yo trato de ubicárselo a la gente tratando de retrotraernos a lo que era, febrero del año 89. Estaba cayendo el muro de Berlín, todo el desmembramiento de la Unión Soviética, incluso conflictos en la plaza de Tiananmen de China, y todo lo que fue, las cenizas de todo un proyecto societario, y ahí emerge, lo que fue la aspiración hegemónica de los Estados Unidos como la gran potencia, el mundo unipolar, emerge en el año 89, aunque duró muy poco. Porque, ahí apareció también Tony Blair, claro, con una estrategia que incluso muchos de izquierda y progresistas la compraban, que más allá de derechas e izquierda existía una sociedad con ansia de superación y de avanzar en la construcción de un nuevo orden, y ese libro hasta en un bestseller se constituyó La Tercera Vía de Tony Blair. Al presidente Chávez me comentó varias veces. Pero es que a él lo tenían rodeado con lo de la tercera vía. Se lo vendieron y él la estuvo incluso revisando. Y sale, disculpa, Saúl, el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia. El fin de la historia, el fin de las ideologías. Pues. Claro, pero eso tiene mucho que ver con los resultados del 89. Sin echar un tiro, el imperialismo había consumado su sueño de ser el hegemón, pues el poder único, aunque le duró muy poco. Hoy el mundo tiene otras tendencias hacia lo pluri o multipolar. ¿Qué es lo que te quiero significar, Pedro? Si tú te ubicas, el poder que tenían los Estados Unidos en el 89, el desmembramiento de la Unión Soviética y de Rusia también. Claro, la ruptura del mundo bipolar y hay un gran hegemón. Y la crisis incluso en China. Pero si tú preguntas cómo está el imperialismo hoy, cómo está China y cómo está Rusia, una pregunta interesante. Bueno, estuvieron a punto de una guerra civil ellos y una crisis terminal. Incluso hoy hay gente en Estados Unidos que reporta escasez, racionamiento, altos costos de la vida. 40 millones de pobres que en algún momento van a levantar su voz. No, me dice un amigo. Todavía el expresidente Trump anda cantando fraude por allí. Pero es que me dice un amigo mío que estuvo ahorita en Illinois, que hay carpas de gente durmiendo en las calles. Entonces, ¿cómo está el imperialismo? Y viene el invierno. Y está debilitado. ¿Cómo está China? ¿Cómo está Rusia? Fortalecido. Y pareciera ser que hay un viento fresco, incluyendo nuestra América, porque de aquella fortaleza que exhibía ese eje anglosajón junto a sus aliados europeos y el cartel de Lima, hoy del cartel de Lima ya ni capital tiene, y creo que queda solo el gobierno de Chile que está en pico de Zamuro y el de Colombia que también está temblando, pero hay una tendencia de cambios en América Latina
que decepción, Saúl, de los pueblos. Se sienten engañados los pueblos. Yo creo que fueron estafados, porque bueno, les ofrecieron que el progresismo definitivamente no era el camino y que tenían que someterse a, digamos, el eje norteamericano y que ellos iban a retomar su patio trasero. Pero esa oferta estuvo acompañado de acciones muy contundentes. Con golpes de Estado, óyeme, claro. No solo los golpes de Estado, los golpes parlamentarios se pusieron de moda y con Venezuela este bloqueo, que Venezuela representaba un faro de dignidad y de demostración que ante el fracaso sistémico del capitalismo en el socialismo bolivariano del siglo XXI y chavista, había un ascenso sostenido de la calidad de vida de los seres humanos ante el fracaso del capitalismo. El bloqueo que hace, decir, no, eso no es verdad, ahí lo que hay es anaqueles vacíos, lo que hay es cola, lo que hay es hambre, lo que hay es pobreza y lo que hay es miseria. Generaron las condiciones subjetivas, un plan bien diseñado. La revolución bolivariana estaba dando demostraciones de que definitivamente sí se podía atender la crisis social. Y por eso el bloqueo, por eso la arremetida contra la revolución bolivariana. Pero aún así seguimos siendo un activo político y moral para lo que son las esperanzas y los sueños de los pueblos. Tiene razón Barack Obama. Yo creo que sí. Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. Los pueblos del mundo se levantan porque ven a Venezuela digno y de pie. Y ellos dicen, si los venezolanos pueden, ¿por qué no podemos nosotros? Yo lo he dicho en público, que creo que ese título nos honra. En primer lugar, una condecoración. Es una condecoración. Yo creo que son infames las medidas coercitivas y arbitrarias del imperio, pero el señalamiento de que somos una amenaza inusual y extraordinaria, yo creo que lo somos, porque somos un activo político, un activo moral, un activo histórico, que no es otra cosa que reivindicar el bolivarianismo frente al monroísmo. Y por supuesto eso tiene un impacto tremendo y es lo que aviva las esperanzas en América Latina, que la estamos viendo de nuevo con el resurgir que ocurrió con la victoria de los compañeros del MAS en Bolivia. Recientemente Xiomara Castro pues acaba de ganar las elecciones en un país del radical Xiomara. Y en un país del ALBA, donde comenzaron los golpes de Estado para desmontar el progresismo y las fuerzas que de alguna manera buscaban cambios en América Latina. Ahorita parece ser que la brisa de nuevo tiende a ser favorable a este proceso de cambio. Vienen elecciones en Brasil, el próximo domingo en Chile se está definiendo la posibilidad de que ese país salga del terrorismo pinochetista en que ha tenido sometido ese pueblo. En Colombia, bueno, el uribismo está como gallina en palo porque, bueno, precisamente... ¿Cómo es eso, gallina en palo? Bueno, eso tiene que ver con la caca de la gallina, ¿no? Ah, ok. Pero ahí hay un resurgir también de los movimientos sociales. Tú sabes que las protestas lo vimos en la calle están efervescentes como el primer día. Sí, lo correcto. que pasa es que decidieron invisibilizarlas. Y reprimirlas. Entendiendo esto, la situación sería interesante, Saúl, que escuchemos la intervención del compañero presidente Nicolás Maduro en el marco del Congreso Mundial de los Pueblos. Veamos. Jornada de clausura del Congreso Mundial por la Democracia y los Pueblos. Es el Congreso para poner todo lo que es el color de nuestra bandera, de nuestro amor por la humanidad. Se pretende dividir al mundo. Nosotros no creemos en la división del mundo. Creemos en un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemones, que se respete la diversidad cultural, política, la identidad propia. De victoria en victoria, vamos los movimientos que creemos en un mundo mejor, en otro mundo. Nos sentimos cada vez más unidos, más juntos, más acompañados. Somos un solo pueblo, una humanidad ya definitivamente sin imperios. El siglo XXI es nuestro siglo. Que Dios bendiga a los pueblos del mundo. El presidente Maduro reclama dignidad, respeto a la soberanía y el derecho que tienen los pueblos y consideramos, amigos televidentes y camarada Saúl, que es una respuesta a la cumbre de la democracia que auspicia Joe Biden. Las dos se dan en el marco de lo que estamos discutiendo, cómo estaban los Estados Unidos en el año 89 y cómo están ahora debilitados, cómo estaban
las fuerzas que buscan un mundo pluri o multipolar, estamos hablando de China, Rusia y otros países, incluyéndonos a nosotros, y cómo estamos ahora en ofensiva política, estamos retomando la ofensiva política. Y por eso es que esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro se hace en ese contexto. Ambos eventos... Una gran fortaleza, ¿no? Claro, y aquel Y la cumbre de la democracia de Biden, ¿qué representa? Tratando de contener la decadencia del proyecto que ellos representan, porque es que ellos Y representan... se puede contener, porque nuestro amado comandante Chávez, parafraseando a Mao, lo etiquetaba como el tigre de papel, un tigre de papel. Pero eso lo dijo Mao. Pero por eso digo, nuestro amado comandante Chávez, parafraseando a Mao. A Mao Zedong. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente la crisis global del capitalismo llegó a un punto que no comenzó con la pandemia, Pedro. Eso ya se venía manifestando. Recuérdate la burbuja del año 2008 y las consecuencias que eso ha venido trayendo y el debilitamiento del capitalismo. La pandemia lo que hizo es como un catalizador, vino a acelerar la crisis del capitalismo. Y en esa caída libre y en ese desmembramiento de lo que puede ofrecer el capitalismo, que es nada a los pueblos del mundo, por supuesto que es indetenible el problema del deterioro. ¿Y cuál será el logro en lo concreto de esa cumbre de la democracia que propone Joe Biden? Mira, yo lo que creo es que ellos están tratando de retomar un poco el liderazgo sobre los actores o factores que le pueden servir de apoyo en la nueva coyuntura que se viene, que es de ofensiva de los pueblos, incluyendo América Latina y el Caribe. La propia Europa hoy tiene una crisis existencial y en el mundo entero pues hay cambios, marchas contra marchas, y yo estoy convencido de que definitivamente viene un nuevo ciclo de cambio, como dijo Correa, un cambio de época. Entonces el compañero presidente vamos Nicolás a ser testigos Maduro ha nosotros de eso. retomado con mucha fuerza lo del cambio epocal, con mucha fuerza. Y en todas y cada una de sus intervenciones lo tiene presente. Y vamos a ser testigos de eso, Pedro, porque definitivamente los pueblos no van a permitir que el egoísmo capitalista hunda sus perspectivas de vida. Y lo vimos ahorita con la pandemia, con la distribución de los insumos, de las vacunas, como incluso aquí hubo países que se robaron contenedores que no iban a sus respectivos países. Estados Unidos. Claro, que pasaban por sus puertos y se apropiaban de algo que no era de ellos. O sea, se ve que a la hora de que el capitalismo... Magistral, Saúl, la intervención del presidente mexicano. ¿Cómo no? López Obrador. Naciones Unidas, declarando que el sistema COBA fue una gran estafa para los pobres. Es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que definitivamente en la decadencia de un sistema, digamos, hegemónico capitalista, definitivamente ellos, su comportamiento ya se les ve, pues la costura se les ve. Entonces, frente a quienes están ofreciendo equidad, respeto, democracia para los pueblos, la posibilidad de que la gente viva en un estado de derecho y de libertad. La construcción de un mundo más justo y más humano. De justicia, ya. Entonces, todos estos conceptos son subversivos frente al concepto capitalista. Que es insostenible. Que es insostenible. Yo creo que ellos saben que van a hacer un desmembramiento. Cuidado, y observemos los propios Estados Unidos. El pueblo norteamericano es la primera víctima de ese capitalismo feroz. ¿Tú crees que y ese pueblo también va a responder, ¿oíste? El asesinato de George Floyd afloró un resentimiento social que tiene ese pueblo? Mira, por lo menos... Esa reacción en cadena. Yo creo que fue un catalizador y lo disparó. Ya venían observándose, lo que pasa es que la prensa no saca eso, pero ahí se han producido manifestaciones importantes de las minorías en los Estados Unidos que han sido, bueno, avasallantes, que han sido golpeadas, duramente agredidas por el sistema capitalista. Y ese pueblo tiene historia, Pedro. Porque una cosa es el imperialismo, sus gobiernos, y otra cosa es la historia del pueblo de los Estados Unidos. Nosotros celebramos el 1 de mayo por la heroica lucha de los trabajadores de Chicago y de las mujeres también en Illinois. Y ese pueblo fue el que ayudó al pueblo de Vietnam a derrotar a los imperialistas, porque si bien la heroicidad del pueblo vietnamita derrotó al ejército norteamericano, también las grandes manifestaciones que decían no war en los Estados Unidos ayudaron a quitarle fuerza a los agresores en Vietnam. Entonces ese pueblo tiene historia también, y ese pueblo es aliado de la lucha por la liberación que libra el mundo entero contra este capitalismo insoportable, insostenible, Pedro. Al respecto, en el marco de la Cumbre Mundial de los Pueblos, el expresidente boliviano, el jefe indio del sur, Evo Morales, expresó lo siguiente, veamos.
Pueblos por la Democracia, un excelente evento para nuevamente compartir luchas, compartir formas de defender las democracias. Las fuerzas sociales, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única, las Bartolinas, prácticamente todos, sectores afiliados a la COP, no afiliados a la COP, sectores del Pacto de Unidad, no afiliados al Pacto de Unidad, nos hemos organizado para decir, vamos a defender el voto de más del 55%. Vamos a defender al hermano Lucho presidente, David vicepresidente. Vamos a defender la democracia. Por tanto, vamos a defender nuestra revolución democrática cultural. Una marcha por la patria, una marcha por amor a la patria. Hermano presidente, me he quedado sorprendido. La presencia, especialmente de las juventudes, la presencia de compañeras. Es la marcha más grande de la historia de Bolivia. Organizamos en corto tiempo porque había grupos de los opositores que pedían su renuncia del hermano presidente Luis Arce Catacora, decían que tienen una receta para tumbar al dictador. Ahora el dictador ya no es Evo Morales, sino Lucho Arce. Por eso nos hemos organizado y hemos demostrado que ese pueblo, no solamente los movimientos sociales, sino también los profesionales, ¿sabe algo muy interesante, hermano presidente? Algunos hermanos policías, militares, sábado, domingo en la marcha. Son patriotas que se suman a la lucha por la patria. Entonces, una forma de demostrar, aquí estamos. Y por eso decíamos en el último día, el día 29 del mes pasado, la derecha respete los resultados de las elecciones, respete a nuestro presidente y vicepresidente. Labor de los pueblos, respeto a la autodeterminación, respeto a la soberanía, y el jefe indio del sur incluso pide respeto a los resultados electorales. Sí respetará el imperialismo y la derecha reaccionaria internacional resultados electorales cuando no salen favorecidos. Han demostrado que no, Pedro. Definitivamente, antes uno veía y observaba por esos líderes de la derecha, pero tenían ética política. Definitivamente hay como un bajón allí en quienes hoy interpretan a la derecha, tanto en la socialdemocracia, en la democracia cristiana, en las diferentes corrientes de la derecha, que definitivamente no respetan incluso sus propios conceptos, incluso de la democracia. Ni siquiera respetan los conceptos del capitalismo. Por ejemplo, el hecho que nosotros hemos vivido, Pedro, el Estado de Derecho, eso se respeta en los Estados Unidos, la propiedad privada. Se robaron sisgos. Eso te iba a decir, Saúl, la meca del capitalismo son sus principios, donde la bandera es el respeto a la propiedad privada expropiando empresas. Así es, al Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho en los Estados Unidos. El caso es la injerencia en Venezuela, que los tipos, bueno, o sea, ¿con qué cara se presenta una persona en su respectivo país para avalar el interinato de Guaidó y decir que eso es democracia, por ejemplo, en Francia, en España? O sea, es que no hay pueblos allí que estén observando a esos líderes, que le digan, mira, la democracia es que un tipo se autoproclame, que no lo votó nadie. Los ven como unos idiotas, como lo que son, pues. Pero bueno, es una falta de respeto a sus propios electores. Porque yo diría es una falta de respeto a la inteligencia. De sus electores, de su pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede presentarse un político de esto como Macron, por ejemplo, en Francia, a avalar semejante estupidez? Bueno, de él lo creo porque la otra vez le oí decir que eso es constituyente, cuando precisamente ese concepto nace en la Francia revolucionaria, con la Comuna de París. Entonces, la ignorancia es atrevida. Entonces, cuando uno oye esas cosas, Pedro, tú dices, bueno, definitivamente la derecha está en decadencia. No solamente el problema, lo que lo soporta, sino incluso el liderazgo que debe defender los principios de la derecha, pues definitivamente no está a la altura de defender ni siquiera sus propios conceptos, y ellos mismos, pues,
barren con todo lo que es un historial político que es importante, que lo tiene la socialdemocracia, la democracia cristiana, esos conceptos, digamos, nacionalistas de la derecha europea. Bueno, ellos han echado por tierra todas las banderas y todos sus conceptos. Entonces no están en capacidad de discutir con el jefe indio Evo Morales, que es un hombre con firmeza, con principio y con ética política. Ese es el tema de estos tiempos, y por eso es que también Evo y este Congreso es una amenaza inusual y extraordinaria, porque estamos en ofensiva política, Pedro. En ofensiva política los pueblos, mientras la derecha reaccionaria viene en franca caída. Decadencia pura. Embarrenados, cayeron en barrena, van rumbo a un abismo. Y al respecto hay un joven, Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del ALBA, quien también participó en este encuentro y expresó lo siguiente. Y este Congreso se da después de varias victorias de nuestros pueblos, recientes victorias, pese a las continuas agresiones de quienes no quieren la paz. La victoria en Bolivia, de la que hablaba muy bien el compañero presidente Evo, la victoria reciente aquí en Venezuela en las últimas elecciones, la victoria en Cuba contra la injerencia, también manifestada en las calles de ese hermoso país, la reciente victoria en Nicaragua, la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es otro motivo de esperanza y alegría, la reciente victoria en Honduras, como bien describía también presidente Mel Zelaya. Pero estas victorias no vienen de la nada, sino vienen de una profunda convicción y trabajo de los pueblos. Y por eso tenemos que estar permanentemente alertas, porque desde el norte instrumentalizan y manipulan términos tan importantes como el de la democracia, como el de los derechos humanos o como el de la paz. Por eso estas reuniones son imprescindibles para continuar ese debate. Lo expresa claramente en su método de golpe suave de la dictadura a la democracia, donde establece los mecanismos para estigmatizar y satanizar a los gobiernos. No son democracias, son dictaduras, conculcadores de libertad de expresión, violadores de derechos humanos y además terroristas y narcoestados. Y armas de destrucción masiva. Y tienen armas de destrucción masiva. Pero además, Saúl, Sacha Llorenti es el secretario ejecutivo del ALBA. Y así como el día 9 se realizó el Encuentro Mundial de los Pueblos, también 14 de diciembre, ayer, se está realizando en La Habana, Cuba, la 20ª cumbre del ALBA TCP, ALBA Tratado con los Pueblos. Al respecto, ¿cuál es tu opinión? No me lo digas ahorita, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con Saúl Ortega. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y antes de ir a la pausa, Saúl, quedó al aire una pregunta, porque a partir del 14 de diciembre se está realizando en La Habana, La Habana es escenario de la 20ª cumbre del ALBA TCP. Y el ALBA, creación heroica de nuestro amado comandante Chávez y del comandante Fidel, en función de seguir construyendo la patria grande con otro sentido
como es el de la complementariedad. Al respecto, ¿cuál es tu análisis, Saúl? Mira, tú lo decías, una creación heroica, y dentro de todo lo que es la ofensiva del imperio en este continente, por retrotraernos a lo que es su patio trasero, no pudieron porque esa mechita que llaman el alba permaneció encendida. Y mire que nos dieron duro porque comenzaron en el alba atacando con el golpe contra Mer Zelaya, ¿no? Luego continuaron contra Lugo, contra Dilma y bueno, y todo lo que fue la ofensiva de la restauración conservadora neoliberal en América Latina. Pero bueno, el ALBA de alguna manera mantuvo la llamita encendida de lo que es el bolivarianismo, que es un concepto profundo de lo que el Libertador en el Congreso Anfitriónico de Panamá llamó el Pacto Perpetuo de Naciones, porque el Libertador hablaba de la unidad, la integración como arma para construir precisamente una gran patria, para que en el concierto internacional respeten a esta parte del mundo. Y yo creo que estamos en esa construcción. Y definitivamente este evento, que estuvo muy bueno, por cierto, los que pudimos seguir por la televisión y ver parte de la discusión, los acuerdos, incluso el cierre, que estuvo muy emotivo, sirve para precisamente, digamos, avivar la esperanza. Y esa... ¿Está viva esa esperanza? Está viva. Y el ALBA viene siendo... El ALBA está vivo porque recuerda, Saúl y amigos televidentes, que el ALBA surge como una respuesta al fracaso del ALCA en la cumbre de Mar de Plata. Y llegó, bueno, ¿cuál es la propuesta? El ALBA. Por eso es que nuestro amado comandante Chávez, cuando el golpe a Mel Zelaya y luego al padre Lugo, hablaba de la retaliación del imperio enfilando sus baterías contra el ALBA. Tenemos una arquitectura de integración. Nosotros tenemos el Mercosur, tenemos UNASUR, la CELAC, pero el ALBA viene siendo así como la vanguardia de la integración. Países que definitivamente están decididos a impulsar la liberación de esta parte del mundo, a buscar una agenda común que permita la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y ese concepto, por supuesto, es la llamita que, independientemente de las marchas y contramarchas que hemos observado, porque hoy el Mercosur está muy golpeado, con Bolsonaro y Macri, bueno, dieron muy duro en la estructura del Mercosur. La UNASUR, el señor que incluso hasta la sede, pues, quitó de... A propósito de ello, tú eres diputado del Parlasur. Eso es correcto. En la propia CELAC ha habido pues acciones de esquirolaje de algunos presidentes que en mala hora son líderes de esos países, tratando de destruir la integración en la unidad latinoamericana. Y es allí donde se valora el problema del ALBA, que es esa llama que está allí, que permanece firme, bueno, porque sus fundadores, ¿quiénes son? Pues 2 comandantes gigantes, eternos, que no podrán borrar en la memoria. Los padres de la revolución latinoamericana. Y no los podrán borrar en América Latina y el Caribe, porque así como Fidel está sembrado en los pueblos pobres de este continente, Chávez igual. Yo incluso he sido observador electoral en muchos países y cuando la gente veía que era Venezuela, Chávez, en Europa, en Asia, donde quiera que tú pasas, la gente cuando ve Venezuela lo relaciona con Chávez. La gente que está en... Y eso le genera un odio a la derecha. Por supuesto, porque es una insurgencia global que hay en los pueblos del mundo. Yo una vez fui a Siria en plena guerra, pasé por allá y en las alcabalas los soldados sirios, cuando decían Chávez, se cuadraban. O sea, ¿qué estamos hablando, Pedro? Que el chavismo y el pensamiento de Fidel caló hondo en el mundo entero. Por eso es que Y ahora cala más, por porque supuesto. Chávez es una doctrina, Chávez es una filosofía y Chávez es una escuela de hacer política en función del bienestar de los pobres y los humildes. Y así como el ALBA, tratado con los pueblos, demuestra que los pueblos avanzan, el pueblo venezolano también es vanguardia. Vinimos de un proceso electoral en medio de un criminal bloqueo, con muchas vicisitudes, con muchas carencias, con muchas necesidades, acentuada exponencialmente por la pandemia realizado el 21 de noviembre y una gran victoria del pueblo venezolano. La derecha dice que ganó el 21. Bueno, mira, como decimos el ALBA, yo digo esa llamita, pero una llamita que alumbra mucho y alumbra duro. Esa conexión de Fidel y Chávez en este continente alumbra con fuerza. Y eso tiene que ver con nosotros. La revolución bolivariana, yo lo decía hace rato, es un activo político, un activo moral, es un activo de esperanza, de utopía, de, como quien dice, de anhelo de los pueblos,
Y por eso es que quieren borrarnos como quise, de un plumazo y no han podido. Ahora, Ni podrán. Ni podrán. Ahora, ¿qué se construyó allí, Pedro? Tú lo estás diciendo. O sea, unas condiciones que desmontaron nuestro estado de bienestar, que llegó a ser envidiable en América Latina, y era a lo que ellos le temían. O sea, aquí logramos tener el salario mínimo más alto de la región. Aquí hay reivindicaciones que, bueno, que la gente la sintió, la mano en la revolución, en educación, en salud, que a veces nosotros hasta lo minimizamos. Mira, trata que un niño, un joven hijo de un obrero estudie en una universidad colombiana. Eso es imposible, mientras que aquí en Venezuela todo el mundo tiene derecho de verdad al estudio, a la vivienda, a la salud, y con todo lo que nos han desmontado el estado de bienestar y que se traduce en el deterioro del salario de los trabajadores, con todas esas condiciones nuestro pueblo respondió. Eso significa conciencia, Pedro. Y yo creo que el 21 de noviembre fue una victoria heroica del pueblo venezolano, del pueblo chavista. La derecha ganó. Yo creo que definitivamente van a tener que leer muy bien. Victoria es victoria, pueblo. Ganamos. ¿Quién gana una elección a las gobernaciones? ¿Quién la gana? Mira, ¿Quién gane más gobernaciones? No, es que las victorias tienen una lectura clara y las derrotas. ¿Quién gana una elección en las alcaldías? ¿Quién gane más alcaldías? El que tenga más votos. ¿Quién gana una elección a los consejos legislativos y consejos municipales? Quien tenga mayoría en los consejos legislativos. Lo tiene el chavismo, pero ellos siguen diciendo que ganaron. Bueno, esa conseja los acompaña muy bien y ojalá sigan creyéndose eso. Lo importante, pueblo, Pedro, es que tenemos un pueblo... Pedro es pueblo y pueblo es Pedro. Es lo mismo. Tenemos un pueblo con mucha conciencia política, tenemos una estructura organizativa de organización popular que garantiza de que la revolución tiene quien la defienda. Así que Chávez no se equivocó cuando dijo, yo no soy Chávez, Chávez eres tú, mujer venezolana, tú, joven venezolano. Y eso lo estamos viendo ahorita, que es ese liderazgo transversal que hay a nivel de todo el territorio venezolano y que es un simiente fuerte que definitivamente garantiza de que esa llama revolucionaria siga ardiendo y no solamente en Venezuela, que alumbra a los pueblos que luchan en otras latitudes de este continente y del mundo, Pedro. Y a eso es lo que le teme la derecha. Esas son las cosas que los aterroriza, que no han podido. Mire que ellos han tenido victorias en otras partes del mundo y aquí han utilizado, y tú lo sabes, todas las técnicas que han sido exitosas en el mundo entero y no han podido con la revolución bolivariana. Y por eso es que le temen a esta victoria nuestra, lo que hace no es otra cosa que delinear el futuro, que el futuro es nuestro, nos pertenece y va a ser de victoria. Entramos nosotros al 2022 con buen pie. Paso firme. Inexorablemente. ¿Y Barinas? Bueno, vamos a Barinas. Barinas es el centro político del mundo, del país, y estoy seguro que la revolución vencerá. La derecha lamentablemente no entiende lo que está ocurriendo y el odio que los guía centra su ataque al comandante Chávez, al espíritu de Chávez. Y mucho cuidado con lo que les va a resurgir allí, porque con mucha fuerza ese espíritu de Chávez va a avivar al pueblo barinés y seguramente pues vamos a tener una victoria contundente que va a marcar el camino de lo que va a ser el 2022 y el ciclo de victorias que se va a observar en América Latina. Así que estemos muy pendientes con lo que ocurre. Tú sabes que el himno de Chile. El himno de la Federación decía, avivan las candelas el viento barinés. Eso es lo que va a ocurrir. Así el himno de la Federación, pero también dice, oligarcas temblad, viva la libertad. Y mucho cuidado si Barinas se va al corazón de lo que va a ser Brasil, con una victoria de Lula allá. Porque ese avivamiento pues no se va a quedar en Barinas, va para toda Venezuela y para toda América Latina, Pedro. Yo creo que lo que pasó en Barinas no es coincidencial. Como terminamos victoriosos el 2021, hacía falta algo más, faltaba iniciar con victoria el 2022 y será Barinas. No, y es el relanzamiento de Chávez para el mundo. Y ellos lo han planteado así y así nosotros aceptamos el reto de que definitivamente esta revolución chavista vino para quedarse y vino para construir un nuevo mundo que es posible gracias a la lucha de nuestros pueblos, Pedro. Eso es lo que está en el horizonte. Un mundo más justo y más humano está en construcción y Barinas, epicentro de la política, dará ejemplo de dignidad, de lucha, de batalla, pero también de victoria. Se consigue uno por las calles, por los pueblos, por los caseríos. En Barinas
uno no consigue un chavismo derrotado. ¿Tú sabes qué consigue uno en el chavismo en Barinas? Sed de victoria, ansias de victoria. Ellos lo retaron. Quiere pelear, el pueblo barinés quiere pelear. El pueblo barinés está ansioso de que llegue el 9 Ellos lo han de retado. enero, ansioso para demostrar de que son capaces. Pero todo lo que empieza, decía nuestro hermano Aristóbulo, termina. Y este desenlace ha llegado a su final. Un mensaje, Saúl, al pueblo venezolano. Bueno, yo creo que este pueblo, en primer lugar, bueno, desearle que pasen unas Navidades felices, que se cuiden mucho, porque todavía la pandemia está por allí, pero que definitivamente con mucha fuerza nos preparemos para recibir el nuevo año, que va a ser el año del trabajo, del estudio, del esfuerzo de los venezolanos para derrotar la desesperanza que nos han tratado de sembrar. Así que viva Venezuela y que Dios bendiga a este pueblo glorioso. Ahí está Saúl Ortega, que viva Venezuela, que Dios bendiga a este pueblo glorioso y que todos recibamos una feliz Navidad y un feliz y venturoso año nuevo. Este desenlace ha llegado a su final. Nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por la atención prestada y por este año no tendremos más programa. Volvemos en el 2022 con la victoria de Barinas. Así será. Buenas tardes.